La cardiología es una de las especialidades con mayor peso en el mundo de la medicina. La sociedad científica que representa a estos profesionales en nuestro país, la Sociedad Española de Cardiología, fue una de las pioneras en medir los resultados en salud con iniciativas como el estudio Recalcar. Además, la revisión de las guías de práctica clínica de las distintas técnicas es una constante en su trabajo. Para hablar de estos y otros asuntos tenemos hoy con nosotros a Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos ya nueva ministra de Sanidad. ¿Qué les ha parecido el nombramiento y qué esperan de ella? Bueno, lo que nos ha parecido como ciudadano era que era un nombramiento deseado desde hace muchos meses y personalmente pues yo no tengo el gusto de conocerla y lo que espero es que realmente pues aporte la solución a muchos de los problemas sanitarios de este país y sobre todo, desde mi óptica, los relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Es lo que me gustaría. ¿Qué más cosas esperamos de ella? Desde el punto de vista de sociedad científica, en realidad a mí lo que más me preocupa es que se mejore la calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Pero me preocupan otra serie de cosas también, pues como es a nivel de profesionales el hecho de la interinidad de los profesionales, me preocupa también el que se dediquen fondos para la promoción de la investigación y me preocupa la financiación real de la sanidad. Bueno, yo creo que son muchas cosas y yo espero que realmente se entren en todas ellas y que se tengan en cuenta la opinión de los profesionales a la hora de la planificación o de la toma de decisiones en las materias, por lo menos de las que nos afectan, en mi caso, a las enfermedades cardiovasculares. Han pasado 5 años desde la puesta en marcha del estudio Recalcar. ¿Qué beneficios ha supuesto la obtención de resultados? Realmente esto ha sido una piedra angular en las políticas de calidad de la Sociedad Española de Cardiología. La Sociedad Española de Cardiología ha pasado desde unos momentos en los que esto no era prioritario al momento actual, que es una de las principales líneas estratégicas que estamos desarrollando. Y de esto fuimos conscientes a raíz de iniciar el estudio Recalcar, que como saben aúna dos vertientes. Por un lado, la encuesta anual de recursos y de actividad y de dotaciones que tienen los servicios de cardiología, a los que se pregunta cada año, y el análisis de los procesos al alta que están codificados en el Ministerio en lo que se llama el CMBD. Casar estas dos informaciones de los registros al alta, de los procesos, con los recursos que se tienen y la actividad que se desarrolla, es lo que nos ha permitido poner de manifiesto pues, que hay ámbitos francamente mejorables, por ejemplo, en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, y a raíz de ponerlo de manifiesto, pues se han establecido políticas que han ayudado en casi todas las comunidades a mejorar la atención a los pacientes con el infarto y, consecuentemente, a mejorar la calidad de la asistencia que reciben y a disminuir hasta la mortalidad. Y eso también lo hemos observado con el segundo proceso más importante que afecta a la enfermedad cardiovascular, como es el de la insuficiencia cardíaca, en el cual pues, se ven verdaderas variabilidades en el manejo de estos pacientes en las diferentes comunidades, incluso de hospitales a hospitales, y solamente el hecho de ser consciente de esto, de medir nuestros resultados y de ver dónde podemos mejorar o cambiar para mejorar, pues es lo que probablemente más beneficios ha aportado y lo que nos ha dado pie para embarcarnos y desarrollar otra serie de programas de calidad que luego, si tenemos tiempo, comentaremos. Otro de los aspectos de los que se ha hablado, en los que se puede mejorar, es la anticoagulación. ¿Qué medidas deberían adoptarse? Bueno, la anticoagulación es un problema que mezcla dos cosas. Por un lado, el tema de la innovación y por otro lado, el tema de la equidad. Qué duda cabe de que periódicamente se introducen innovaciones en el sistema sanitario, innovaciones que pueden ser de dispositivos, que pueden ser también de modelos organizativos, y en este caso es un modelo de innovación en un fármaco, unos fármacos nuevos, que han demostrado que son más eficaces, más efectivos que la anticoagulación clásica vía oral con dicumarínicos, aportando
no solo más efectividad, sino además más seguridad, pero que desgraciadamente se ha optado por una regulación en base a los informes de posicionamiento terapéutico que establecen unas indicaciones en parte lógicas, pero muy asimétricas entre unas comunidades y otras. De forma que lo que no se puede hacer es establecer indicaciones de posicionamiento en base a criterios económicos. Estas indicaciones deben ser en base a criterios científicos y para todos iguales. No puede ser que haya diferentes barreras de accesibilidad a estos fármacos en unas comunidades versus otras, y que en unas el porcentaje de uso de estos nuevos fármacos esté en el 15% y en otras en el 30%. Es decir, si el criterio científico es el mismo, tiene que ser el mismo para todas las comunidades. No puede ser que unas estén con unas barreras de uso distintas a las que tienen otras comunidades. Y este ámbito de la equidad a mí me preocupa mucho en este y en otros temas. ¿Qué papel juega la hipercolesterolemia en la génesis de la enfermedad aterosclerótica, por un lado, y cuáles son las principales implicaciones clínicas? Bueno, la hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo clásicos, por no decir uno de los más importantes o el más importante en la génesis de la aterosclerosis. Y en el fondo, pues es, como todo el mundo conoce en este ámbito, la causa del depósito de grasas dentro del sistema vascular, de las arterias coronarias, que es la base de la aterosclerosis y de su evolución a lo largo de los años, que cuando se complican esas placas, pues acaban provocando la cardiopatía isquémica y los síndromes coronarios agudos. Por tanto, el papel que juega es básico, crítico y fundamental. Y esto lo que nos debiera de llevar es a tomar conciencia no solo del papel que juega, sino de la necesidad de su control. Porque claro, el problema no es que seamos conscientes de que tiene un papel fundamental en la génesis de la aterosclerosis. El problema es que detectemos a los pacientes con hipercolesterolemia y que los tratemos, y además que cuando se traten estén controlados. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en una población española pues es diferente el porcentaje de hipercolesterolémicos en función del grupo de pacientes que se estudien. En global en la población se calcula que están entre un 25 y un 30% de personas las que tienen hipercolesterolemia. Bastantes menos las que tienen hipercolesterolemia familiar, que es lo más grave que se puede tener de este tipo de patología. Pero de este 30% que tienen hipercolesterolemia, probablemente no están tratados más que el 60% o 70%, y de estos solamente están controlados entre el 30 y el 40%, con lo cual, pues aquí hay que introducir un elemento no solo de información a la sociedad civil, sino de la necesidad de mirar esto, de chequeárselo, sino también de formación hacia los profesionales para establecer que una vez que se detecte el diagnóstico de hipercolesterolemia, estos pacientes tienen que ser tratados, y hay fármacos, aparte de la modificación de los hábitos de vida para controlarlo, pero que deben seguir criterios de valoración de la continuidad asistencial, porque es lo que permite saber que un paciente está tratado y está controlado. No se trata de decir, tome usted tantos miligramos de tal pastilla, sino veamos el efecto de ese tratamiento y asegurémonos de que está controlado, porque es lo que va a hacer cambiar la historia natural de la enfermedad. Las guías europeas de hipercolesterolemia recomiendan que el colesterol LDL de los pacientes de muy alto riesgo no supere los 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, este criterio solo lo cumplen alrededor del 30% de los pacientes, o menos del 30% de los pacientes. ¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar esta cifra? Pues desde mi punto de vista, dos. La primera, incidir en las campañas de sensibilización y de información en hábitos cardiosaludables y en criterios de control de la enfermedad hacia el ciudadano, para que él mismo ejerza el papel que debe de realizar en la promoción de su salud y en sus autocuidados. Si él no está preocupado por su cuidado, por su salud, difícilmente vamos a conseguir el control, y esto es clave. Por lo tanto, información y formación a los ciudadanos en su proceso para fomentar su autocuidado. Y segundo, promover que desde el ámbito de
asistencia hospitalaria y del ámbito de asistencia primaria se fomente la continuidad asistencial para que un paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo o que en cualquier ámbito del sistema sanitario se le detecte una hipercolesterolemia, se trate y se vea el control, la continuidad asistencial de ese tratamiento para asegurarse de que está controlado y de que es efectivo en su tratamiento. Existe también una controversia en relación con la ablación como primera línea terapéutica para el tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Cuál es la posición que mantiene la Sociedad Española de Cardiología al respecto? Bueno, la Sociedad Española de Cardiología, como sociedad científica, la posición que mantiene es la que está expuesta en las guías clínicas de fibrilación auricular. Nosotros sabe que por estar en la Unión Europea nos subrogamos lo que la Sociedad Europea de Cardiología escribe en las guías clínicas y hacemos una adaptación a nuestro medio. Y el problema de la fibrilación auricular es un problema, yo diría, paciente a paciente. De forma que no se pueden dar reglas globales respecto a cuál debe ser la primera línea de tratamiento. En unos casos se defiende que debe ser el tratamiento farmacológico y en otros casos se defiende que debe ser la ablación de la fibrilación auricular. Y esto fundamentalmente depende de las características de cada paciente. Es decir, no se puede decir que la primera línea sea la ablación o que la primera línea sea el tratamiento farmacológico, sino que depende fundamentalmente del estado sintomático del paciente, depende de la edad del paciente. No hay duda de que pacientes pues, más jóvenes, más sintomáticos, con más carga de enfermedad y que les altera la calidad de vida, incluso puede alterar hasta la supervivencia, pues hay que intentar ser lo más efectivo posible y hacerles ablación. Pero hay otros pacientes que probablemente la primera línea no es la ablación, como digo, dependiendo de su estado sintomático y de la repercusión de su enfermedad en su calidad de vida. Y esto es lo que en el fondo recogen las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las que seguimos nosotros. Ha mencionado antes también un tema importante como es el de la calidad. ¿Cuál sería la estrategia de la Sociedad Española de Cardiología al respecto? Bueno, yo le comento la estrategia que estamos siguiendo en este momento. Cuando yo llegué a la presidencia de la Sociedad Española de Cardiología hace un año, una de las líneas estratégicas que me planteé desarrollar, que el Ejecutivo que presido se planteó desarrollar, fue el de la promoción de la calidad asistencial. Y para eso hicimos 3 proyectos. Uno que es continuista, que lo hemos comentado, que es el Sociedad Española de Cardiología, SEC Recalcar, que se trata de analizar, como digo, los recursos con los procesos, casarlos y ver dónde es mejorable para implementar las medidas que lo mejoren en todo el sistema de salud. Y ahí tenemos datos comparativos de todas las comunidades que nos han permitido pues, mejorar la asistencia al infarto y que ahora estamos metidos en mejorar la asistencia a la insuficiencia cardíaca, pero abarcará otros procesos. Y eso es una política continuista con proyectos que ya venían de varios años desarrollándose en la Sociedad Española de Cardiología. Y otros 2 nuevos proyectos que hemos puesto en marcha en este ámbito es uno que va enfocado a mejorar los otros procesos relevantes de la enfermedad o de las técnicas de abordaje de la enfermedad cardiovascular, que es lo que hemos llamado SEC Excelente y que persigue protocolizar los 7 u 8 principales procesos cardiovasculares y los 7 u 8 procedimientos o técnicas en enfermedades cardiovasculares, generar el conocimiento de cuál es la mejor forma de manejar esos procesos para reducir la variabilidad que puede haber inherente a la práctica clínica, establecer unos indicadores de resultados para medir precisamente si nosotros estamos adecuando nuestra actividad, nuestras acciones a lo que se debe de hacer, medir eso paciente a paciente y que eso nos sirva para mejorar en lo que hacemos y para los profesionales y los servicios que se impliquen, el darles el sello moral de calidad de la SEC y que eso sirva como una certificación de excelencia en el manejo y en el abordaje de la enfermedad cardiovascular. Y el tercer proyecto es lo que hemos denominado SEC Primaria,
¿Qué perseguimos con este proyecto? Una cosa muy relevante. Es decir, no puede ser que un paciente ingrese en un hospital por un proceso, sea dado de alta, vaya a la asistencia primaria y no haya una continuidad entre un nivel de cuidados y otros. De forma que con este proceso, con este proyecto, lo que pretendemos es que un paciente que ha tenido un problema por un proceso, cuando sea seguido por el médico de primaria sepa todo lo que a este paciente le ha pasado, sepa qué es lo que tiene que medir fundamentalmente en ese seguimiento en primaria para establecer la mayor continuidad asistencial en los cuidados. Y esto no es lo mismo lo que necesita un paciente que ha tenido un infarto que un paciente que ha tenido una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular o cualquier otro proceso. De forma que ahí se está trabajando en estandarizar informes de alta de acuerdo a cada proceso con indicadores de continuidad asistencial. Se está trabajando también en otra pata de ese proyecto, que es mejorar la formación o dar una formación reglada del ámbito cardiovascular a la asistencia primaria y casar esos dos ámbitos con otro tercero, que es el de mejorar la comunicación entre la asistencia primaria y la asistencia cardiológica. ¿Para qué? Pues para que cuando desde primaria se tenga una duda, un problema o se quiera hacer una consulta, haya canales de comunicación efectivos que permitan mejorar esa comunicación, esa relación, regular la demanda y solucionar antes los problemas que se presentan. Y esas son las tres líneas fundamentales que la sociedad está desarrollando en este momento en relación a la calidad asistencial. Quería preguntarle también por la apuesta que ha hecho por la transparencia a los premios BIC con la apertura de los cuestionarios. ¿Cómo puede esta decisión alentar a los servicios de cardiología de todo el país? Bueno, yo creo que los premios estos BIC es una magnífica iniciativa por cuanto fomentan realmente poner en evidencia aquellos servicios, aquellos hospitales, fundamentalmente servicios, porque no son proyectos de hospitales, que están embarcados en una cultura de la calidad y de la mejora de la calidad y de la mejora de la asistencia. Lo que pasa es que lo que se valora en un determinado momento probablemente hay que actualizarlo y lo que valorábamos hace 5 años merece ser actualizado en este momento. De forma que yo apostaría porque los cuestionarios que se utilizan para valorar la excelencia en un servicio o en un proceso, pues sean cuestionarios validados de acuerdo a estándares de calidad que las propias sociedades científicas tienen que definir. Y una vez esos cuestionarios estén validados y se hayan construido pues, con todo el conjunto de preguntas que se hayan establecido, eso hay que hacerlos públicos, hay que ser transparente, hay que ofertarlos a todo el conjunto de los servicios, en este caso de cardiología, para que todos sean conscientes de por qué se les va a medir, cómo se les va a medir y apliquen y haya una transparencia, haya una competitividad y que sirva no para decir si uno lo hace peor o mejor, no, que sirvan como herramientas no solo de premio de alguien que lo hace bien, sino como elementos de mejora para hacerlo todavía mejor. Y yo creo que eso se consigue si realmente somos capaces de confeccionar cuestionarios que estén actualizados y que midan realmente lo que queremos medir, en este caso la calidad asistencial o la actividad, lo que se decida, y que ello se difunda de forma transparente a todo el sistema sanitario para que todos los servicios que quieran implicarse pues se impliquen realmente. Es como yo lo veo. Perfecto, pues ya solo nos queda agradecerle su participación en esta entrevista y desearle mucha suerte. Sí, muchas gracias y yo espero que desde el ámbito político pues se nos ayude y realmente pues se nos escuche a los profesionales en la medida que podamos aconsejar y que sirva realmente pues para mejorar las políticas, de la misma manera que pienso que se debe de crear sociedad civil y escuchar a los ciudadanos porque son los que tienen en el fondo también la opinión.